bienvenidas al panel número 45 sobre transiciones constitucionales y desafíos para la democracia en los países árabes. Unas breves palabras de introducción. Cuando el año pasado, preparando este congreso, el presidente Javier Cremades, el presidente de la Asociación Mundial de los Juristas, me pidió expresamente de organizar un panel específico sobre las transiciones constitucionales y los procesos de consolidación de la democracia en los países islámicos y árabes en particular. Yo acepté con mucho gusto por el hecho que, además de ser profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, soy también profesor de Derecho Islámico y tengo muy buenos contactos con colegas de países árabes e islámicos, así como con colegas italianos y españoles que hace tiempo estudian de una forma muy destacada las problemáticas de los ordenamientos constitucionales árabes e islámicos. Se trata de un tema que es de gran actualidad. Las denominadas primaveras árabes arrancaron justamente hace 15 años, en diciembre de 2010. Y se puede decir que se ha tratado de una forma de transición, primero política y luego no en todos los ordenamientos constitucionales, aparentemente casual, porque el incendio, ¿no?, de las rebeliones, de las revueltas árabes, tuvo lugar en el sur del país de Túnez y luego se extendió a Egipto, a Libia, solo parcialmente a Marruecos y a otros países, Argelia con un cierto retraso, Jordania, y con peculiaridades muy particulares también a los países del Oriente Medio. Así que probablemente ha llegado el momento de trazar un resumen balance de estas transiciones constitucionales. En unos casos han tenido un éxito positivo, una nueva constitución y una fuerte democratización del ordenamiento. Estoy hablando en particular de Marruecos. En esta sala tenemos dos profesores como panelistas, quiero decir, de Marruecos, no casualmente, porque es el ordenamiento bajo el punto de vista constitucional y político más avanzado en este sentido. El profesor Hamid Abulas, profesor de la Universidad Abdelmalek Sadi de Tánger, y el profesor Zakaria Abu Dahab, profesor de la Universidad Mohammed V de Rabat. Y tenemos también otras representantes de Marruecos, colegas que ya tuvieron la oportunidad de disertar en paneles anteriores. En las transiciones políticas, los países árabes no han tenido un éxito común.
unas transiciones políticas se han traducido en transiciones verdaderamente y propiamente constitucionales. Por ejemplo, repito, Marruecos, Egipto, una importante reforma en Jordania. En otros casos, se ha sí adoptado una nueva constitución. Me refiero, por ejemplo, y en particular a la experiencia de Túnez, pero con un siguiente sucesivo regreso democrático, porque Túnez adopta una nueva constitución en 2014, enero 2014, pero recién en 2022 es un colega, lamentablemente, el presidente de la República, ha rodeado el Parlamento con tanques, ha suspendido la Constitución y ha fomentado la elaboración y aprobación de una nueva Constitución. Por lo tanto, en el caso de Túnez se puede hablar de una transición constitucional, sí, bastante tormentada, articulada, y con un sustancial regreso autocrático. En la otra experiencia, me refiero a Egipto, que llega a dotarse de una nueva constitución, igual, en enero 2014, sí se puede hablar de una nueva constitución que, por otro lado, es la segunda constitución de las primaveras árabes, porque Egipto también adopta una primera constitución en 2012, luego golpe de Estado de los militares y luego nueva constitución. Y se puede probablemente afirmar, si echamos una mirada bajo el punto de vista del proceso de consolidación democrática, que es un ordenamiento que todavía se encuentra en una etapa de perfeccionamiento del sistema democrático, con unos rasgos autocráticos bastante marcados. En otros ordenamientos tampoco se llegó como transición política, tampoco se llegó a elaborar y formar una nueva constitución. Tomemos el caso, por ejemplo, de Libia o de Yemen, casos en los cuales sí tuvo lugar una transición política, porque se echaron del poder respectivamente dos dictadores, Gaddafi y el presidente Saleh, el yemenita, pero no se ha llegado a elaborar una nueva constitución. Por lo tanto, transición política sí, pero no transición constitucional. Y luego hay el otro caso dramático de Siria, un país que conoció una sangrienta guerra civil, guerra al mismo tiempo religiosa en la realidad. Y el otro, nuevamente, dictador, el presidente Bashar al-Assad, lo echaron del poder recién, en diciembre de 2024. Y acaba de salir un documento nuevo, que es un borrador de nueva constitución, una breve constitución de Siria, fomentada por los nuevos protagonistas del poder, los sunitas frente a los chiitas, a los alawitas anteriormente. Un proyecto de constitución que, por otro lado, reenvía el proceso democrático de elecciones del nuevo Parlamento a 5 años. Así que es una situación en el mundo árabe, islámico y árabe en particular, una situación fluida, no definida, pero propiamente por estos motivos muy interesante para someterla a evaluación. Y por eso aquí estamos,
es decir, me rodean, me acompañan en esta mesa, expertos de la materia, grandes expertos de la materia. El profesor Biaggi es un colega de la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, ha redactado varias contribuciones doctrinales, libros, uno recién que me obsequió hace una hora en inglés, excelente obra, excelente trabajo sobre las transiciones constitucionales y políticas en los países islámicos. El profesor Juan José Ruiz Ruiz es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén, en España, con el cual compartimos hace años varias experiencias de muy estrictas relaciones que no son solo académicas, sino también humanas, relaciones entre amigos, no solo entre colegas, con los profesores marroquíes, el profesor Hamid Abulas y el profesor Zakaria Abu Dahab. Justamente para darle un poco la idea, yo estaba hace 2 semanas en Marruecos para visitar varias instalaciones excelentes. Es un país en pleno, enorme, increíble desarrollo en el sur del país. Un país, quiero subrayar, no solo en una etapa de despegue completo económico, sino también político e institucional. Hay que reconocer que es probablemente se puede decir el único, ¿no?, país de la región auténticamente proyectado hacia una definitiva consolidación de la democracia. Por eso hemos invitado a este panel, en particular colegas marroquíes que nos puedan ilustrar la característica más importante de este fenómeno muy complejo. Por lo tanto, la palabra va en primer lugar al profesor Hamid Abulas, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abdelmalek Esadi de Tánger. Hamid, tenemos 1 hora más o menos. Le puedo revelar un poco, tenemos que terminar para las 5:30 puntuales porque luego tenemos que entrevistarnos con el presidente Cremates de la Asociación Mundial de los Juristas, con la delegación marroquí, así que son 4 panelistas. Le pido el favor de 10 minutos cada uno para luego dejar espacio, lo que no se pudo hacer en otros paneles, lamentablemente, espacio a preguntas, intervenciones, al debate. Profesor Hamid, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas en este seminario. Muy contento de estar con vosotros y nuestro amigo y grande amigo de Marruecos, Luca Misiti, grande amigo de nuestras universidades, hace muchas veces que a visitarnos y hacemos muchas cosas sobre en campo de investigación científica, en cooperación marroco-italiano, entonces sobre muchos temas juntos ya trabajamos en proyectos. Muchísimas gracias para esta invitación y para la participación. Hoy a presentar mi intervención sobre la evolución de Estado del Derecho en Marruecos, porque nosotros en un panel que afecta sobre la evolución del Estado del Derecho en Magreb Árabe. Eso yo y mi amigo Abu Dahab vamos a trabajar sobre el ejemplo de Marruecos. También hay otros colegas. Presentamos nuestra evolución. Marruecos ha conocido una importante evolución
en la estabilidad de derechos en muchos campos. Entonces, yo voy a trabajar sobre la evolución de derechos en el tema de las regiones y también el proyecto de la iniciativa marroquí del Sahara. ¿Cómo leyes? Porque tenemos la Constitución 2011 que habla el profesor Luca Misiti, que ha dado una visión, una nueva visión para el desarrollo de derechos en Marruecos, en todos, y también que afecta un capítulo relativo de las regiones, otras colectividades territoriales, y dan una gran importancia y también un grande derecho. Como estos, entonces yo va a tratar este tema en dos puntos. Primer punto es la manifestación de la dimensión democrática y la evolución del derecho a través de la regionalización avanzada. El segundo punto va a presentar evolución del derecho, el proyecto de la iniciativa del Sahara marroquí. Entonces, cuando volvemos a la Constitución 2011, es la última Constitución, encontramos una diferencia de la Constitución anterior, un grande a comparar con antes constitucionales de Marruecos. ¿Por qué este nuevo Constitución o la Constitución de 2011 hasta afecta un capítulo de quisiera de 139 artículo a la 146. Son 11 artículos que afectan para la región avanzada. Entonces, es la primera vez que afecta todos estos artículos. Además, a definir el colectivo territorial, a los que el artículo 135 se refería y definía como regiones, prefecturas o provincias y municipios constitucionales, personas jurídicas de derecho público. Los consejos y también la dimensión democrática y el derecho consejos regionales y municipios son elegidos de sufragio universal directo. También la concretación de manifestación a través del enfoque como establece el artículo 136 de la Constitución, que la organización territorial del reino fundamenta sobre los principios de libre administración. Es un principio muy importante porque dan a las regiones a ejercer sus asuntos de una manera directamente o de una manera democráticamente a ejercer sus asuntos. Garantizar la participación de las correspondientes poblaciones en la gestión de sus asuntos y favorecer de su contribución también contribuir en el desarrollo humano integrado y sostenible. Eso, diferentes competencias que quisieran a este leyes de organización de la ley de las regiones. También en la Constitución 2011. La delegación se otorgan poderes de responsabilidades, porque hay muchas competencias que son delegadas a las regiones, y las regiones hoy ejercen estas competencias. La regionalización avanzada también permite la distribución de recursos financieros y administrativos de manera que se adaptan las necesidades específicas de cada región. El Estado del Derecho se manifiesta a través de transparencia y rendición de cuentas. Es muy importante. Es el principio que se entra para la Constitución 2011. Es aquí a clarificar el Estado del Derecho. Entonces, la delegación de poderes se otorgan también el Estado del Derecho también se evidencia a través de la participación de la sociedad civil. Es muy importante. A ofrecer la ley orgánica, a ofrecer la participación de la ciudad, de asociaciones de la sociedad civil en
también en la toma de decisiones, tal como el estipula de la Constitución 2011 en la ley orgánica y los colectivos territoriales. Así encontramos el artículo 139 de la Constitución estipula que los mecanismos participados del diálogo y la concertación serán establecidos en los consejos regionales. Esos consejos participan a la toma de la decisión. Las ciudadanos y ciudadanas, así como asociaciones, pueden ejercer el derecho de petición, muy importante. Es la primera vez que ciudadanos y ciudadanas pueden presentar petición de cada punto, entrar también entrar a las competencias de la región, con muchos ejemplos que son también trata a las regiones, así como regiones y otras entidades. Porque el principio de subsidiariedad, otro principio es muy importante, porque ejercen la competencia. Subsidiariedad, las regiones y colectivos territoriales ejercen las competencias porque si tienen medios suficientes y también medios competencias jurídicas y también financieras. Así como encontramos proporcionar información clara y transparente sobre la propuesta regional, proyecto político adoptado a través de mecanismos del control. Hay un control sobre la gestión, control jurídica de estos. También el Estado del Derecho es evidente a través de la participación de sociedad civil, ya la ha dicho, y también la participación de las mujeres. Esto es a nivel, la ley orgánica asegurar el 30% es obligatorio en todos los consejos y también todas estas instalaciones de consejos regionales y ayuntamientos. Por ejemplo, hay regiones que tienen más de 36% de las mujeres en las regiones. ¿Por qué? Hay la lista nacional y la lista local. Hay mujeres que ganan elecciones en la lista local, no la nacional. Nacional también esta lista afecta para las mujeres. Local es la concurrencia con los hombres. Y hay mujeres que ganan elecciones con los hombres. Los ciudadanos y ciudadanas, así como las asociaciones, pueden ejercer el derecho de petición, ya la ha dicho. El Estado de Derecho también evidencia a través de la segmentación regional, se basa con un conjunto principio, mecanismos, proximidad, proporcionalidad, equilibrio como esencial del proceso y dividido para formar agrupaciones territoriales integradas que cuenten con un mínimo tangible de términos más poblaciones y económicos. Y también hay también legislativa territorial en el decupaje. Hay una ley que también hace repartir las regiones en 12 regiones, pero aprender en consideración recursos y también hacer la complementariedad entre regiones para su complementariedad. Y también a disputa hay un fondo que quisiera crear en las regiones para la colaboración entre las regiones. El segundo punto es el concepto de dimensión democrática en la iniciativa marroquí sobre el Estatuto de Autonomía del Sahara marroquí. Iniciativa representante hoy la única dinámica nueva y positiva y que ofrece las mejores perspectivas para una solución política definitiva, muy aceptable en esta disputa artificial. La dimensión democrática refleja también a nivel de derecho, manifiesta por el Reino de Marruecos garantías a todos los ciudadanos saharauis, tanto dentro del país como fuera, todo a su lugar y todo su papel, sin ni discriminación ni exclusividad en los organismos institucionales de la región. De esta manera, las poblaciones del Sahara
gestionarán, se pueden gestionar de una manera independencia. Vale, lo siento. De forma activa, ya terminar, de la vida económica, social y cultural participarán de una vida económica, social, cultural del reino. La dimensión democrática del Estado del Derecho inspira del proyecto de las propuestas pertinentes de la ONU y uso de las disposiciones constitucionales vigentes de los estados geográficos cerca de Marruecos como España e Italia. Son ejemplos modernos y también aprendimos de estos ejemplos para este proyecto. Entonces, hay muchas competencias en este proyecto que se dan a la región del Sahara marroquí: la fiscalidad, infraestructura, instalaciones públicas, transportes, educación, salud, empleo, deporte, seguridad, protección social, cultural, incluido la promoción del patrimonio, Hassanía Saharaui, medio ambiente, de la administración local, de la policía local, de los juzgados de la región, económico, desarrollo económico, planificación regional, fomento de la universidad, comercio. Como conclusión, estas exigencias a las que hemos hecho referencia, y se trate de la regionalización avanzada o de la iniciativa marroquí de autonomía del Sahara marroquí, que permite a los ciudadanos contribuir a la gestión de sus asuntos a través de consejos elegidos en la formulación de decisiones económicas, siguen el enfoque de libre gestión y aplicación de los ciudadanos mediante el enfoque participativo y una forma de otra en el marco de la regionalización avanzada y la iniciativa marroquí de autonomía en el Sahara marroquí. Todas estas exigencias, el contenido de la iniciativa nos reflejan realmente el grado del desarrollo del Estado del Derecho y de la justicia de las instituciones de Marruecos. Muchas gracias. Lo siento. Bueno, muchas gracias al profesor Amit Abulas por su excelente ponencia. Pasamos ahora la palabra al profesor Francesco Biaggi, que ya le adelanté, es profesor de Derecho Constitucional Comparado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bolonia, destacado investigador sobre varios temas, en particular las transiciones constitucionales y los sistemas político-institucionales de los países árabes e islámicos. Francesco, 10 minutos. Muchísimas gracias, profesor, por su invitación, y muchísimas gracias también a los organizadores de este excelente congreso. A mí también me gustaría hacer algunas reflexiones sobre las transiciones constitucionales en el mundo árabe, centrándome en particular en algunas dicotomías que, en mi opinión, caracterizan la gran mayoría de las constituciones post-primavera árabe. La primera dicotomía que yo veo es la dicotomía entre la Constitución como tabla de valores, por un lado, y la Constitución como instrumento de gobierno, por otro lado. Como todos sabemos, la Constitución como instrumento de gobierno es la Constitución típica de los regímenes autoritarios y liberales, híbridos. En este caso, el texto constitucional es utilizado por el régimen con el fin casi exclusivo de ejercer su poder, en un contexto caracterizado por una débil separación de poderes, por una débil protección de los derechos fundamentales. En cambio, la Constitución como tabla de valores representa el documento fundamental en el que se consagran los principios supremos del ordenamiento, como por ejemplo el principio de la separación de poderes, los mecanismos de frenos y contrapesos, el principio de igualdad, la protección de los derechos y libertades.
Entonces, en este caso, la Constitución representa un verdadero límite al poder. A mí me parece que en el mundo árabe, post-2011, la Constitución como tabla de valores es más fuerte que en el pasado, pero lamentablemente me parece que la idea de la Constitución como instrumento de gobierno sigue prevaleciendo en la gran mayoría de los casos. Y esto queda demostrado por el hecho de que, por ejemplo, la idea de la separación de poderes es más teórica que sustancial, sobre todo a la luz de la hiperconcentración del poder en las manos del jefe del Estado. En muchos casos se puede hablar de una hiperpresidencialización de estos países, en el sentido de que el presidente de la República, o también el rey, concentra en sus manos la gran mayoría de los poderes. Y también, muy a menudo, los derechos y libertades consagradas en los textos fundamentales son aplicadas solamente en una medida mínima. Y a esto se añade el hecho de que el jefe del Estado tiende muy a menudo a modificar la Constitución todas las veces que piensa que la Constitución está limitando demasiado su poder, o todas las veces que piensa que la Constitución no representa realmente su proyecto político. Y esto es, por ejemplo, exactamente lo que pasó en Túnez, como acaba de decir el profesor Messetti, en 2022, cuando el presidente tunecino Kais Saied decidió reemplazar la Constitución democrática de 2014 con un texto constitucional iliberal, autoritario. Un texto constitucional, para darles un ejemplo, que ni siquiera prevé el procedimiento de impeachment del presidente de la República. Entonces no es posible hacer el impeachment del presidente. La segunda dicotomía que yo veo en el mundo árabe post-2011 es la dicotomía entre integración por un lado y fragmentación por otro lado. Todos sabemos que uno de los propósitos fundamentales de un texto constitucional debería ser unir al pueblo, especialmente en el contexto de sociedades fuertemente divididas, fragmentadas por varias razones, éticas, religiosas, culturales. En el siglo pasado en Europa, por ejemplo, las nuevas constituciones adoptadas o muchas de las nuevas constituciones adoptadas tras la caída de un régimen autoritario, como en Italia, España, muchos países también de la Europa del Este, estas constituciones, decía, fueron instrumento clave de unificación política, un instrumento clave de integración de las masas. A mí me parece que estas nuevas constituciones post-primavera árabe han intentado alcanzar este objetivo de integración en mayor medida que en el pasado. Un par de ejemplos. En Marruecos y Argelia, las nuevas constituciones han reconocido explícitamente, expresamente a la población bereber y también han establecido el tamazigh, el idioma hablado por los bereberes, como idioma oficial junto con el árabe. Y esto es algo muy importante también de un punto de vista simbólico. Por otro lado, sin embargo, siguen existiendo numerosos ejemplos que muestran cómo hay algunas categorías de la población que no son consideradas partes integrantes de la sociedad. Un ejemplo reciente es la Constitución Provisional de Siria, la que acaba de mencionar el profesor Messetti, adoptada hace unas semanas tras la caída del régimen de Assad. Una constitución caracterizada por la ausencia casi total de artículos que reconozcan el carácter multiétnico y multiconfesional
del país. Para darles un ejemplo, esta es una constitución en la que no hay ningún artículo que hable expresamente de los cristianos, de los drusos, de los kurdos, a pesar del hecho de que se trata de componentes fundamentales de la sociedad siria. No hay nada. Entonces, ese es un típico ejemplo de falta de integración, de falta de inclusión. Y la tercera dicotomía que yo veo, analizando estas constituciones desde un punto de vista comparado, es la dicotomía entre la constitución escrita, por un lado, y la constitución no escrita, por otro lado, y me explico. Me parece que en muchos países árabes, junto a la constitución oficial, la constitución escrita, existe otra que consiste en normas, en prácticas, en convenciones no escritas, cuya finalidad es la preservación del status quo y permitir a los líderes de estos países de alcanzar sus objetivos. Objetivos que a menudo no son los objetivos declarados, formalizados en el texto constitucional. Un par de ejemplos. En Argelia, junto a la constitución escrita y codificada, existe la constitución del pouvoir. El pouvoir es una expresión que se refiere a tres actores claves en el país, es decir, el presidente de la República, el ejército y el Frente de Liberación Nacional, que ha sido durante mucho tiempo el único partido constitucionalmente reconocido en el país. La constitución del pouvoir pretende preservar el poder y los privilegios de estos tres actores claves, presidente, ejército y Frente de Liberación Nacional. Otro ejemplo es Egipto. El profesor Messetti mencionaba la constitución de 2014. Esta es la constitución oficial, pero la verdad es que esta no es la constitución que muy a menudo es implementada en el país. A mí me parece que hay otra constitución, que es la constitución de las fuerzas de seguridad, ejército, policía, el intelligence. Y cada vez que el régimen considera que existe una amenaza a la seguridad nacional, la constitución de 2014 deja de aplicarse y es reemplazada por este texto constitucional no codificado que permite prácticas claramente contrarias a los principios del constitucionalismo, como por ejemplo la tortura. Por razones de tiempo no me detendré en el problema de la escasa implementación de estas constituciones. Entonces el problema de la implementación constitucional, entonces de la distancia, de la brecha entre el law in the books y el law in action. Sin embargo, es algo muy importante porque la falta de implementación ha generado en el pasado y sigue generando una frustración muy fuerte entre la población. Voy a concluir esta breve intervención refiriéndome a otro problema bastante evidente que yo veo en muchos países del mundo árabe post-primavera árabe. Estoy hablando de los procesos constituyentes, cómo estas constituciones han sido elaboradas y aprobadas. Porque es importante, como todos sabemos, cuando hablamos de transiciones constitucionales, analizar el texto constitucional, pero es igualmente importante considerar el proceso a través del cual ha sido aprobada este texto constitucional. A mí me parece que en la gran mayoría de los casos, estas constituciones han sido constituciones impuestas, constituciones partidistas y constituciones no consensuadas. Es decir, son constituciones que han sido impuestas desde arriba, tendencialmente por el jefe del Estado, según procesos constituyentes top-down, de acuerdo con una lógica mayoritaria y con una participación muy limitada de la sociedad civil. El último ejemplo de un proceso constituyente que ha seguido este enfoque, este
Este modelo es la constitución siria, la constitución provisional siria. Si tengo que decir la verdad, a mí me parece que el único ejemplo, después del 2011, de una constitución consensuada y adoptada según un proceso democrático bottom-up, es la constitución tunecina de 2014. Una constitución que fue preparada, elaborada por una asamblea constituyente directamente elegida por la población en octubre de 2011. Una constitución que es el fruto de una serie de negociaciones, de acuerdos entre las dos ánimas más importantes en el país, es decir, el ánima religiosa, confesional, representada por Ennahda, el partido islamista, por un lado, y el ánima laica, representada por los partidos laicos. La Constitución de 2014 fue una síntesis entre el elemento religioso, el alma religiosa y la laica. Y además, esta Constitución vio una importantísima participación de la sociedad civil. Y como todos sabemos, y lo demuestra también la literatura internacional en este tema, una participatory constitution es hoy en día una condicio sine qua non para que un texto constitucional pueda ser considerado realmente legítimo. Y no es una casualidad que esta constitución tunecina de 2014 ha sido una de las constituciones más democráticas en el mundo árabe. En mi opinión, la constitución más democrática del mundo árabe. Y ha gozado, sobre todo al principio, de una fuerte legitimidad. Lamentablemente, lo decía también el profesor Messetti, Kais Saied en el julio de 2021 declaró el estado de excepción, el estado de emergencia, y suspendió muchos artículos de la Constitución de 2014 y en 2022 reemplazó esta Constitución con otro texto constitucional. Estamos hablando de un ex profesor de Derecho Constitucional. Cuando hablo con mis estudiantes, muy a menudo digo que es un constitucionalista inconstitucional. Sin embargo, tengo que decir que esta experiencia de Túnez entre 2011, cuando empezó la revolución a finales de 2010, principios de 2011, hasta julio 2021, cuando Kais Saied declaró el estado de emergencia, estos 10 años representan, en mi opinión, el legado democrático más importante de las primaveras árabes y muestran también otra cosa, el hecho de que también en el mundo árabe es perfectamente posible tener no solamente una constitución, sino también constitucionalismo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al profesor Francesco Biagi por su excelente ponencia. Antes de pasar la palabra al profesor Juan José Ruiz Ruiz, quiero dar la bienvenida. Es un panel en el cual nos honran de su presencia dos rectores, la rectora doctora Tantaleán de la Universidad de Trujillo de Perú y el doctor Víctor Céspedes de la República Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo. Muchas gracias por estar acá. Profesor Juan José Ruiz Ruiz es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jaén, que históricamente tiene muy buenas relaciones, constantes relaciones de cooperación y colaboración, por un lado con digamos, el norte de África, en particular con Marruecos y aún más en particular con la Universidad de Tánger y con Túnez, y hace parte de una red de la cual nosotros también hacemos parte como Universidad de Bolonia, que está promoviendo, fomentando las relaciones con los amigos y colegas marroquíes. Profesor Ruiz Ruiz, 10 minutos, por favor. Bueno, tengo dos imágenes, no solamente ahora
voy a expresarme también en español. Muchas gracias, querido profesor Messet y amigo, por las cariñosas palabras que nos ha dedicado a todos. Quiero agradecer también a la organización y al profesor Messet la invitación. Y bueno, yo me voy a enganchar, como se suele decir, a lo que ha dicho el profesor Biaggi, uno de los mayores expertos que existen en el constitucionalismo de los países árabes, para hablar de esa implementación, de esa fractura, desde un punto de vista quizá más jurídico, en mi opinión, y también hablar de los desafíos, ¿no? Porque aquí el título del panel son los desafíos democráticos de los países árabes, ¿no? O sea, están, digamos, intentando evolucionar o en constante evolución, verdaderamente, ¿no? Es cierto que las primaveras árabes parecieron un punto de inflexión, ¿no? Bueno, en el sentido de, en fin, de instalación de verdaderas democracias, ¿no? Y que luego, pues, bueno, según una especie de consenso que hay entre los expertos, no ha sido, efectivamente, la práctica no ha sido para tanto, ¿no? Bien, pues yo primero quiero comentar que si hablamos de los países árabes del Magreb, yo me voy a referir especialmente a Marruecos, aunque aquí tenemos colegas más que cualificados que yo para hablar de Marruecos, Argelia y Túnez. Pero bueno, estos tres países tienen en común algo importante, bueno, varias cosas obviamente. Una, pues son estados musulmanes, de religión musulmana, así bien establecidos en sus constituciones, ahora me referiré un poco a ello. Pero tampoco hay que olvidar que han sido estados que han sido colonizados, al igual que la mayor parte, casi la totalidad de África, por potencias europeas. Y en el caso de estos países, pues claramente la formación, vamos a decir así, jurídica y cultural en el ámbito del derecho es de origen y tiene una fuerte impronta francesa, obviamente. Por lo tanto, desde los inicios se ha mirado mucho al constitucionalismo francés, como está claro. Bien, pero me importa subrayar esto porque, bueno, ahora, en la actualidad estos países están mirando a otras experiencias, ¿no? Por ejemplo, según los bloques o las temáticas, por ejemplo, Alemania, por ejemplo, Italia, por ejemplo, España, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué hay ese déficit de efectividad o normatividad de una constitución en estos países, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer un acrónimo que se llama, es decir, una abreviación de 3 letras, que es LAI, como las patatas fritas, pero con LAI, es decir, L de límites que son constitucionales o legales, A de administración o poder ejecutivo, que debe ejecutar esas leyes también, y de interpretación sobre todo por parte del Poder Judicial, ¿no? Bueno, para cualquier constitucionalista yo creo que esto es el ABC de la normatividad de una Constitución, porque, claro, ¿dónde encontramos la falta de efectividad, sobre todo en el ámbito de los derechos? Como bien recordado Francesco, el Instrument of Government se considera la primera constitución escrita del mundo en Inglaterra, pero era de una dictadura, de Oliver Cromwell, porque recogía el sistema de elección, el sistema de representación, pero no había derechos. Hasta Bill of Rights no llega a esa consagración. Bueno, pues si, como él ha apuntado, hay un déficit en la aplicación y en la vigencia de los derechos, es debido a estos 3 factores a los que yo me estoy refiriendo. A la existencia, en primer lugar, de límites constitucionales. Algunos son explícitos, otros están implícitos, pero, por ejemplo, por referirme al caso marroquí, está claro que la nueva Constitución de 2011, o la última Constitución de 2011, hace referencia a un concepto que yo creo que es novedoso en el constitucionalismo que yo conozco, que son las constantes nacionales, constantes, ¿no? Que se deduce de la propia Constitución, que son 3, que son la religión islámica, la monarquía y la unidad del país. Bien, por tanto, la propia Constitución dice que esos son límites infranqueables, ¿no? Que no se puede, las leyes no podrán, o sea, deben de respetar, ¿no? Por tanto, ahí hay un primer límite, en mi opinión.
Un segundo límite, y esto vale para cualquier Estado del mundo, que ustedes van a encontrar al ejercicio de nuestros derechos, viene dado, bueno, obviamente, por la ponderación con otros derechos, eso lo dejo ahora a una parte, y por otra parte, por el propio Código Penal. Esto hemos tenido mucho debate en España porque muchos jueces aplican el Código Penal, pero no miran primero la Constitución. Y esto me lleva a otro tema. ¿Por qué no está vigente la Constitución? ¿Se puede aplicar directamente una Constitución por un juez que no sea el Tribunal Constitucional? Buena pregunta, ¿no? Yo puedo ir a un juez ordinario, a un juez civil, penal o administrativo y decirle, antes de aplicarme la ley, usted me aplica la Constitución, por tanto tiene el poder de inaplicar la ley, porque ese sería un poder para hacer efectiva la Constitución, obviamente. Bueno, esto supone un problema de seguridad jurídica. Esto lo han vivido primero en Italia, también en España. Es decir, si no existe una cláusula derogatoria clara en la Constitución de que quedan derogadas normas anteriores, leyes anteriores, nos movemos en una grandísima ambigüedad. Y estas constituciones no derogan leyes anteriores. ¿Por qué? Porque según el sistema francés, una vez que pasa el control a priori de constitucionalidad una ley, aunque sobrevenga una constitución, se queda como legitimada en el ordenamiento jurídico. Entonces, claro, eso impide a los ciudadanos, por el momento, y a los jueces inaplicar directamente una ley. En España tampoco se puede hacer, hay que preguntarle al Tribunal Constitucional, y creo que es el mismo caso en Italia, ¿no? Bien, pues falta de aplicación directa de la Constitución, falta de aplicación directa, y esto sí supone una diferencia con algunos países europeos, de los tratados internacionales, porque un juez ordinario en Francia, en Italia, creo, en España, ante una ley que considera contraria a un tratado internacional, al menos así es en España, tratado ratificado obviamente por ese país, tiene la orden, el mandato de inaplicar la ley nacional. Sucede con el derecho de la Unión Europea, pero esto porque así lo establece el Tribunal de Justicia, pero en España había una controversia, había una duda también. Desde 2014 tenemos una ley de tratados que establece que ante una contradicción entre una ley y un tratado internacional, el juez debe dar prioridad siempre, no anula la ley, obviamente, no tiene poder de anular la ley, pero tiene el principio de prevalencia, actúa y desplaza la aplicación de esa ley. Esto se ha propuesto en Túnez por una ONG, bueno, por la Liga de Derechos del Hombre, se propuso en Túnez en su momento y está redactado, no lo voy a leer aquí ahora obviamente, como un posible artículo de una futura constitución, el que el juez tiene el poder de inaplicar una ley cuando contradiga un tratado internacional. Menciono los tratados internacionales porque estos tres países, especialmente Marruecos, también Túnez, tienen prácticamente todos los tratados principales de derechos humanos ratificados. Es verdad que inicialmente formularon unas reservas porque tenía que ver con la religión, pero las han ido retirando. Han tardado un poco de retirar, o sea, las han retirado, pero luego depositan el instrumento de Naciones Unidas, etc. También la Convención de la Mujer de Estambul. Es decir, el derecho europeo, pues verdad, el derecho mundial de derechos humanos, que así se llama, progresivamente ha ido penetrando estos ordenamientos, ¿no? Y al hilo de los tratados, otra propuesta que se ha formulado en Túnez es la de prácticamente copiar un artículo de la Constitución española, que es el artículo 10.2, el artículo 10 habla de la dignidad humana, la protección de la dignidad humana, pero el párrafo segundo, bueno, me voy a detener a leerlo aquí, pero sustancialmente lo que dice es que todos los derechos que consagra la Constitución española se interpretarán en conformidad con los tratados de derechos humanos que tenga ratificados España. Es decir, hay tratados donde existen tribunales que establecen, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ayer su presidente tuvimos el honor de escuchar. Ese es el tratado, perdón, ese es el Convenio Europeo, Convención Europea de Derechos Humanos.
Hay tratados como la Unión Europea, pues en este caso la Unión de Países, pero también tiene un Tribunal de Justicia, pero también tiene algunos derechos que afectan a la libertad de las personas, sobre todo en relación con trabajo y economía. Ok. Bueno, pues también se ha propuesto esto sería otro mecanismo para dar eficacia a estas constituciones. Bien, en la cuestión de los límites, muchos países como bueno, Túnez, Argelia, el mismo Marruecos, introducen en su legislación también el concepto de orden público, moral pública. Argelia ha atentado a la autoridad. En Argelia se acaba de hacer una reforma al Código Penal, en Argelia, que condena a penas de prisión o de multa cualquier gesto de desprecio a la autoridad. Incluso, dice, si no les cito el artículo, incluso mediante diseños o textos no publicados ni hechos públicos, o sea, aunque estén en tu casa. ¿Ya? Eso supone, obviamente, un límite brutal a la libertad de expresión, ¿no? Por atentado a la autoridad pública, ¿no? Se justifica así. Bueno, no me quiero detener más en los límites. En cuanto a la administración, voy a poner un ejemplo, pues, porque ha surgido el debate. A lo mejor así despierto un poco el interés de la audiencia y voy rápido. Muchas veces el Poder Ejecutivo, esto ha sucedido en Túnez y sucede un poco en Marruecos, a través de normas infralegales también pues, establece límites a los derechos, cuando normalmente es una ley la que debe establecer un límite a un derecho, ¿no? Bueno, en Marruecos, ya hablamos con los colegas, Marruecos va a organizar con España y Portugal. Aquí tenemos a un ilustre representante de Portugal, que es el presidente del Tribunal Constitucional de Portugal. Van a organizar conjuntamente el Mundial de Fútbol de 2030, lo cual es una gran noticia. Vamos, 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 es el lema ya es el lema del Mundial. Vamos juntos, yalla, yalla, exactamente, yalla, en árabe, darilla. Bien. Entonces, bueno, yo leo la prensa marroquí, obviamente, en francés, bueno, entonces cito el medio, puedo citar, ¿no? 360, bueno, pues me encuentro con un artículo, bueno, una cronista del periódico, es un medio online, y informa sobre que se acaba de producir un debate en Marruecos sobre si existe o no la prohibición de que una mujer sola pueda registrarse en un hotel si es musulmana. Porque hasta ahora parece que, no voy a citar aquí la legislación contra la prostitución, efectivamente, que el responsable del hotel puede ser perseguido, porque es verdad que ese fenómeno está muy extendido. Pero bueno, se ha planteado ese debate, simplemente. Lo único que voy a decir es que este medio decía que, el primer día decía que existía una circular ministerial que prohibía eso, y después parece que fuentes del gobierno o algo así decían que no, que esa circular no existía. Bueno, quiere decir que hay un poco de inseguridad jurídica al respecto. No sé, bueno, a veces los ministerios también tienen sus... y en Túnez también. En Túnez se habla de que se ha legislado mucho por circulares administrativas. Y bien, y por último, la interpretación. Y ya con esto termino. Marruecos está ahora mismo ante un gran desafío. Yo creo que sí, y está dando pasos adelante para fortalecer ciertos derechos. Ahora mismo, y por impulso de Su Majestad el Rey, se ha preparado una reforma de la Mudawana, que es el código, para que ustedes lo entiendan, de familia, es decir, la parte del Código Civil se refiere a la familia, después se regula el divorcio, el matrimonio, en fin, también en 2023 se hizo una encuesta entre los ciudadanos, porque parece que parte de la sociedad quiere que evolucione esa legislación y hay otra parte que no, pues, normal, como en cualquier país. Entonces, bueno, yo he traído aquí esta imagen simplemente, que no sé, pensaba que se podría ver más grande, pero bueno, esto es tan francés, ¿eh? Pero bueno, yo se los traduzco. Ven aquí unas imágenes como de una manifestación, ¿no? Y unas pancartas, ¿no? Esto es de una revista muy prestigiosa que es Tel Quel, de Marruecos, en francés. Bueno, el título es Où ira-t-on? Es decir, ¿hasta dónde vamos a llegar, ¿no? En la reforma de la Mudawana. Y en esas pancartas están un poco resumidas
vamos a decirlo así, peticiones o aspiraciones de una parte de la sociedad, ¿no? Entre ellas, pues, la tengo aquí la imagen, prohibición de la poligamia, el montante de la pensión alimenticia que deben de pagar los cónyuges en divorcio. Aquí hay un tema que habrá referencia al reconocimiento de la paternidad de los hijos llamados ilegítimos. Ha habido una sentencia el 25 de abril de la Corte de Casación que ha dado la vuelta, digamos, a la situación anterior. O sea, que es un leading case, como diríamos en inglés, ¿no? Igualdad en la herencia entre el hombre y la mujer, igualdad de herencia entre el hombre y la mujer, derogación del divorcio mediante compensación, el llamado COL, que tampoco se utiliza tanto, pero para que usted lo entienda, es si el marido se niega al divorcio, la mujer pagando un dinero es la única posibilidad de divorciarse que tendría, ¿no? Pero bueno, no se utiliza mucho. Bueno, la tutela y guarda de los niños, la prohibición del matrimonio entre menores. Bueno, quella è sopra? No. Bueno, pues entonces esta revista informaba aquí de qué es lo que haría falta reformar, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen el resumen de lo que haría falta reformar, detallado, pero bueno, no me voy a detener en explicar eso. Simplemente quiero decir que se ha preparado esta reforma, pero junto al Consejo de los Ulemas, porque el Consejo de los Ulemas es un órgano, como decía Francesco, o el profesor Biaggi, como decir, que forma parte de esa constitución material. Es decir, si algo afecta a la religión, ese órgano se tiene que pronunciar previamente. Entonces, no sé, de las propuestas que hay aquí, no sé cuál es. Esto es del Telquel también, de la revista Telquel. El mismo número que consagró su portada. Bueno, esta propuesta de reforma es a raíz de un informe del Consejo Nacional de Derechos del Hombre de 2019, en donde se hacían propuestas muy avanzadas para un tipo de país como Marruecos, como el aborto, como, en fin, cosas verdaderamente, llamativas. Esta era la portada que se refleja, ¿no?, prácticamente tan normal. Bueno, pues simplemente para terminar, la interpretación de los jueces. En 2021, en Tánger, una chica exige, digamos, una compensación económica a un chico con el que ha mantenido una relación sexual, o había sido violado, no sé, para el reconocimiento de la filiación de ese hijo, ¿no? El tribunal en primera instancia no reconoce la filiación, pero sí establece la obligación de pagar una compensación económica, en concepto de responsabilidad civil. El tribunal de apelación tumba esa sentencia, por decirlo así, la rechaza, y en casación, la casación la rechaza también. Bueno, pues 25 de abril de 2025, otro caso similar. Y este inspirado por una chica también que fue violada con 13 años, que luego ha tenido otro segundo hijo, ¿no? Entonces, bueno, un caso muy conocido en Marruecos, que, bueno, la chica se difunde un vídeo por las redes sociales, un vídeo... Exacto. Gracias. Y tiene que pagar con la cárcel ella, no el difusor. Los que han difundido, en un primer momento, los que han difundido el vídeo no son molestados, no se persigue nada. Es ella la que... Bueno. Entonces, bueno, fue indultada por el rey a través del derecho de gracia, pero eso ha movido una reflexión social en Marruecos, y yo creo que gracias a eso hay una sentencia 25 de abril de este año, de hace unos días, de la Corte de Casación, en la que esta vez sí dice que, bueno, no, obviamente, bueno, se pronuncia el Consejo de los Ulemas también, que no, con la mudawana no se puede establecer la filiación, ni parental ni genitalia, bueno, pero que sí existe el derecho
a que esta mujer y a que el niño sea indemnizado. Si quiere, tengo por aquí la sentencia, bueno, un resumen de la sentencia, y con esto ya termino. Pero esto tiene que ver con la interpretación. Se reconoce el derecho del hijo a la reparación. O sea, el tribunal insiste en que el perjuicio padecido por el niño es real, actual y cierto, porque tiene que ver con su alimentación, su alojamiento, su sanidad y su educación, y eso va a tener una duración. Y también se dice que el hijo no puede ser responsable de las circunstancias de su nacimiento, y en virtud del principio de no discriminación y del interés superior del menor, este último no puede ser privado de sus derechos patrimoniales por razón de un nacimiento fuera del matrimonio. Bueno, con esto dejo apuntado lo de que puede cambiar la interpretación. Apunto también, perdón, porque ya lo había olvidado, en Túnez, 2019, se crea una comisión por el anterior presidente, ya difunto, para hacer una importante reforma de los derechos y libertades. Ya se conoce esta comisión como COLIBE, que emite un informe en el que, con argumentos incluso religiosos, propone la abolición, bueno, no la abolición, sino iba a dejar como opción, pero no iba a ser obligatorio, la desigualdad en la herencia entre el hombre y la mujer. Algo que generó en Túnez yo estaba allí, generó en Túnez una fracturación de la sociedad impensable, vamos, increíble. O sea, había un extremo y había otro extremo, ¿no? Entonces, finalmente, aunque se introduce en el Parlamento, esa propuesta de legislación muere porque había unas elecciones legislativas y los partidos no estaban interesados en jugarse el voto con estos problemas. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, profesor Luis Ruiz, por su exposición. Última intervención, el profesor Zakaria Abu Dahab, profesor de la Universidad Mohammed V de Rabat. Por favor, profesor Abu Dahab, 10 minutos. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. No tiene la posibilidad para hablar con española porque mi español es no muy bien. Entonces, I will use English as sort of communication, no francesa. Me gusta mucho escuchar, hablar, cantar. Me gusta mucho Gypsy Kings. You know Gypsy Kings is a famous group, and Italian also. Nana Giannini, I think, and etc. Thank you very much. I will be brief to the point because we haven't enough time to develop more than I said before. Just to really thank you for your hospitality. The first time I visit this nice country, but we worked with the République Dominicaine in Morocco, in Rabat. I was invited in particular by the ambassador of your nice country in Rabat and discussed about our cooperation. My intervention concerned necessary in complementarity with the intervention of my friend Hamid Aboulas, but I would like to give you some preliminary remark. I don't know, I have some question in methodological aspects. Sometimes, in my view, we use some expression which are not really exactly what we expect as Arabic or Berberian in our countries. For example, when we use Morocco as example, we are not really totally Arab country, Berberian. And we have our own background, historically speaking. We are African, of course. Sometimes we resume to use, for example, MENA, region, Middle East, North Africa, but sometimes we should to be and to take into account some methodological precautions. This is my first remark in this methodological aspect. Second thing, yes, I agree with the professor that the constitution adopted in 2014 by Al-Marzouqi, but I would like just to evoke that Moroccan's constitution as Moroccan
has took part of the elaboration of this constitution. For example, Professor Mohammed Madani, etc. But how to judge or to evaluate the efficiency of constitution? If this constitution was later abolished, it's not really a good example for us. That is to say, the adoption of this constitution in 2014, yes, unfortunately, but it not was really adopted with a deep point of view. This is my point of view. I visited Tunis at least 6 or 7 times, and I have many contact with Tunisian constitutionalists, etc. Tunisia has really great professors like Ashur, for example. Only Ashur is really family, and Mahiou in Algeria, etc. The third remark in methodological aspect, that Morocco is sui generis case, in my view. Why? Because we don't know Arab Spring. I quote Arab Spring. I'm not really agree with this expression because it's simplest. Sometimes we just automatically to do transposition. Example from Europe, for example, in Czechoslovakia, in 1968, le Printemps de Prague. So Arab world has known Arab Spring. It's not really Arab Spring. Look at we happen now in Syria, in Libya, in Algeria, etc., etc. And we have the proverb in Morocco. You can translate, please. No, because in Arabic, my friend Hamid. How we can translate in Spanish? That is to say, Cuando las ropas que te llave en tu cuerpo, cuando lleva ropa, está muy bonita, muy justa en tu cuerpo. Este es el ejemplo. What is the wisdom? That is to say, I remember the speech of the king, rest in peace, Hassan II, in General Assembly in France, 1996. In this time, he has adopted a plaidoyer, such as advocacy, and discussed with French deputies, etc., that Morocco is going to introduce, but its own approach and methodological aspects. This is just invitation for lawyers to take into account sociological reality, history, ethnical approaches, etc., etc. And I keep in my mind that, for example, French, because in Morocco we have really was influenced by scholars from France, Jean Carbonnier, for example, flexible droit, etc., etc. And Michel Crozier is a famous also sociological scholars. He said that we can't change society just by decree. You know, decree is such as ordinance or law. Yeah, decreto in Española. Muchas gracias. So I will now switch to my main presentation. I would like just to say for us, for me, in particular, because I am international specialist in law and geopolitics, etc. For us, Moroccan plan of autonomy is an accelerator of transformation of Morocco. This is my point of view. Why? Because it's really futurist plan. For example, autonomous governments in our region of the south. And thank you very much to say that Laayoune and Dakhla as part of Morocco. This is really reality because we take into account historicity of the two cities and other parts of our kingdom. And also, this plan is really an object or result of consensus and negotiations between stakeholders, les parties prenantes. Our constitution also is not imposed by the king. The king proposed it in his speech in March 2011, that he proposed the transformation of the constitution. Yes, we had the commission, Royal Commission, supervised the process, but all stakeholders, and Madame Zeina, she is deputy and can to give also just intervention about this process. And at the final, the constitution was adopted by referendum.
Moroccan agreed with this approach. The first time that Morocco has adopted such as method to have the new constitution, and now, constitution of July 2011 is ongoing to introduce, but step-by-step transformation, because we are aware that, I don't know if I can to use the expression of third monde, word, etc. I'm not agree with this expression, but I think that we adopt our own rhythm or approach to transformation. I keep also in mind that constructivists, such as Alexander Wendt, said, anarchy is what states make of it. You know, anarchy is what states make of it. We haven't the same perception about constitutionalism. In my view, we can't also to impose uniformization as standard, universal standard. Because why? If we take each example from Europe, Spain, for example, Spain has known transformation since 1978. González, el Partido Socialista, el PSOE, ¿verdad o no? And, but we can't just to apply automatically totality. Yeah, thank you very much. Okay, context of adoption of Moroccan plan of autonomy to resolve definitively this artificial dispute around Moroccan Sahara. And it is beautiful to read that World Jurist Association, the emblem is peace through law. We can say also peace through Moroccan plan of autonomy, because it's under the chapter 6 of the Charter of United Nations, objective to end definitively this artificial and to build our Maghreb region, okay, and to deal with some common interests, sustainable development, etc. Main principles, for example, if I take into account international law, the rule pacta sunt servanda, all engagements, commitments should be respected by all parties, etc., etc. Self-determination, internal self-determination. I would like just to underline that this principle is included in the core of this text, but no, it's not implemented because we are waiting for the response of other parties. I'm not here in this gathering to develop any demagogy approach, but I have the conviction that we haven't another way to resolve definitively this problem by respecting human rights, international humanitarian law is present in the text, etc., etc. But we have some thing to take into account, positive indices, as we say, and this positive position of some countries, for example, which encourage this approach, such as Spain, USA, France, I don't know, Slovenia, for example, Finland, Poland maybe, because we have received a delegation from Poland and to visit our suits, etc. So thank you very much for this nice opportunity to offer me. I attempted to give you by passion, you know, je suis passionné, my point of view. Thank you very much. Voilà. Muchas gracias a todos los ponentes. Lamentablemente no tenemos tiempo para el debate. Así que muchas gracias por su participación.